esta audiencia. En el primer doble clic lo vamos a hacer con la compleja situación que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil. Me refiero a fundaciones, clubes deportivos, centros de madre, en fin, una serie de instituciones que en Chile, tras el bullado caso Convenios. Los resultados del estudio realizado por la Sociedad Acción, iniciativa del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, muestran un escenario crítico que amenaza la continuidad de sus labores. Para conocer más detalles de este trabajo, vamos a conversar con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Y nuestro segundo doble clic lo haremos también, nuevamente, retomando la formalización de Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual. Se los iremos narrando durante del programa, cómo vayan siendo los avances de esta audiencia. Y finalmente, junto al director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, haremos nuestro tercer doble clic en las designaciones que ha realizado Donald Trump para confirmar su gabinete. Solo les doy un adelanto. Ha nominado como ministro de Salud a una persona que fue candidato presidencial, que es Robert F. Kennedy Jr., que es un antivacunas, una persona que es reconocida por su activismo contra las políticas sanitarias tradicionales o normales que promueve la Organización Mundial de la Salud. Bueno, comenzamos de esta manera. Doble clic. Ahorra, invierte, confía en AFP Plan Vital. Planes móviles de Entel Empresas. Tú decides. Elecciones regionales 2024 por el 13. Y Came.cl. El sistema todo en uno de Chile. Presentan Doble Clic. Bueno, un estudio realizado por el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica reveló un deterioro en la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil tras el caso Convenios. Los resultados de la encuesta aplicada a 140 organizaciones muestran un escenario crítico que amenaza la continuidad de sus labores y la atención a miles de beneficiarios a lo largo del país. Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol fundamental en la ejecución de programas sociales que ayudan a diversos grupos vulnerables. Sin embargo, según el estudio, el caso Convenios ha generado una crisis de confianza y un aumento significativo en los controles burocráticos a las fundaciones. De acuerdo a los resultados, más del 80% de las entidades encuestadas consideró que estos controles han aumentado de forma excesiva tras el estallido del caso, mientras que el 60% declaró que percibe que la confianza del Estado en su labor ha disminuido considerablemente. Sumado a esto, un 60% reportó una disminución en sus ingresos durante el periodo 2022-2023, con afectaciones tanto en donaciones privadas como en transferencias públicas. El escrito asegura que el impacto financiero ha tenido consecuencias directas en la capacidad de las organizaciones para mantener sus programas y atender a sus beneficiarios. Bajo este escenario, el documento destaca la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio claro que permita la transferencia de fondos públicos de manera transparente, sin afectar la continuidad operativa. Bueno, vamos a estar conversando en un instante con Ignacio Irarrázaval al respecto de este estudio. Aprovecho de hacer un disclosure acá, un conflicto de interés, que yo soy directora de una fundación, así que conozco una fundación para niños con cáncer, así que conozco bien este tema porque lo hemos sufrido también nosotros como fundación, así que tengo ese sesgo de estarlo viviendo desde el punto de vista de las fundaciones. Antes les quiero contar que si te gusta devorar libros, Storytel.com es como un tenedor libre para lectores y para cualquiera que tenga hambre de buenas historias. En Storytel.com encuentras más de 25.000 audiolibros en español. Y si te registras ahora, tienes una promoción exclusiva de 14 días gratis. Entra a Storytel.com y prepárate para no parar de escuchar. Escuchas noticias en profundidad. Doble clic en Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Muy bien, y ya estamos en contacto con Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, para conversar de este estudio tan interesante que ustedes acaban de publicar. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica. Muchas gracias por esta oportunidad de poner este tema en tabla en la conversación pública.
Sí, bueno, es un tema que está alejado de la actualidad. Mira cómo estamos hoy día todos pendientes de la formalización de Manuel Monsalve, hemos estado pendientes del caso Audio, pero esto tiene que ver también con otro escándalo, que es el caso Convenios, y fue efectivamente en estos traspasos de platas del Estado a fundaciones mal utilizadas, aparentemente, que perjudicó a todo el resto de las organizaciones de la sociedad civil, que son múltiples y no todas, o sea, más bien la mayoría, no tienen nada que ver con estos hechos delictuales. Yo decía antes que yo soy directora de una fundación, de una fundación que tiene que ver con el tratamiento de niños con cáncer, y hemos sufrido justamente los embates que ustedes narran en este estudio. ¿Cuál fue el efecto más importante o por qué hicieron este estudio, Ignacio? No, nosotros lo hicimos y felicitaciones, Mónica, que a pesar de todo tu trabajo, que me imagino que no te sobra el tiempo, tengas la generosidad, como muchos chilenos, de poder colaborar con una causa tan importante como los niños, las familias que sufren el cáncer. Así que felicitaciones a todos los auditores y auditoras que tienen esa buena voluntad, porque eso es lo que está detrás de la sociedad civil, de las fundaciones. No están los funcionarios de las fundaciones, sino que están los destinatarios finales, como en este caso los niños con cáncer. Nos motivó precisamente lo que tú decías, Mónica, que las fundaciones están sufriendo un problema crítico de desconfianza en la relación con el Estado, y este fenómeno no había sido visualizado formalmente. Nosotros hemos estado dialogando con el Ministerio de Hacienda, con la Dirección de Presupuesto, y siempre nos pedían, bueno, pero ¿cuántos casos son? A nosotros no nos llegan estos reclamos, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos con esta encuesta fue poner en números el problema que se estaba viendo, y te reitero, aquí el problema no es tanto las fundaciones propiamente tal, sino que los destinatarios de los servicios, de las colaboraciones, de los apoyos que hacen estas fundaciones. Entonces, esta fotografía que hemos entregado es un paso importante para mostrarle a las autoridades de gobierno, pero a la ciudadanía en completo que las fundaciones lo están pasando mal, y en definitiva los beneficiarios de esas fundaciones lo están pasando peor. Así es. Bueno, el hallazgo fundamental que menciona este estudio es que el 83% dice que vio cómo aumentó el control burocrático del Estado. Lo sé por experiencia propia, que yo lo entiendo, lo entiendo porque evidentemente el Estado, todas sus reparticiones, adecuadamente se asustaron ante la posibilidad de que hubiese gente que utilizara de mala manera este tipo de platas. Y como son platas públicas, a mí me parece muy bien que ellos hayan aumentado los controles, los requisitos, en fin, una serie de cosas que permiten a las fundaciones serias poder diferenciarse, ¿no es cierto?, de aquellas que no lo son. Fundaciones que llevan mucho tiempo trabajando versus otras que se forman fundamentalmente para obtener estos recursos del Estado. Me parece bien. El tema es que el propio Estado no ha tenido la capacidad para implementar estos controles burocráticos y hay un retraso enorme. Te hago el ejemplo que la fundación en la que yo estoy recibía fondos de Presidencia. Y Presidencia modificó las fechas de entrega de estos fondos, no porque nosotros hayamos hecho nada malo o no entregado todos los documentos que nos solicitan, sino porque tiene una cantidad de papeleo burocrático acumulado de organizaciones civiles mucho menores que nosotros, que no son fundaciones, por ejemplo, clubes deportivos, juntas de vecinos, que para ellos sí que ha sido difícil cumplir con todos los requerimientos legales que están pidiendo ahora. Claro, mira, lo que tú dices es exactamente lo que estamos pidiendo nosotros, porque actualmente en estos días se está discutiendo la ley de presupuesto, y la ley de presupuesto 2025 plantea un montón de elementos adicionales para controlar la ejecución de estos recursos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, estos son platas públicas, tiene que ser transparente, con cuidado, pero también poniendo el foco en los destinatarios finales.
marginales. Entonces, lo que hemos visto a través de esta encuesta y a través de casos como el que tú misma estás viviendo, es que el Estado, tú le entregas una rendición y se puede tomar todo el tiempo que quiera en responderte. Y yo entiendo que hay funcionarios que están con susto, dado todos los hechos de connotación pública, y se toman más tiempo, y a ellos no les pasa nada, pero a la fundación que tiene que atender niños en vulneración de derechos o lo que sea, esas fundaciones no tienen cómo pagar sueldo, no tienen cómo comprar los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay un punto que nosotros estamos en este diálogo con la Dirección de Presupuesto, con parlamentarios que están en la Comisión Mixta de Presupuesto, pero el punto que tú señalas es crítico. Debe haber plazos para responder. Nos ha pasado que hay fundaciones que ya han rendido, han sido recibidos, las rendiciones se han aprobado, pero se las vuelven a cuestionar y no le transfieren los dineros. Entonces es una incertidumbre total, y cuando tú tienes niños en un hogar residencial, cuando tú tienes adultos mayores en un ELEAM, bueno, tienes que seguir alimentándolos, tienes que seguir dándoles los servicios a los cuales tú te has comprometido, y si esos aportes del Estado no llegan, bueno, es muy complejo, es muy, muy complejo. Entonces, uno de los puntos que nosotros estamos en este minuto discutiendo precisamente en el Parlamento es cómo le damos mayor certeza a las fundaciones que están haciendo un esfuerzo, y yo entiendo, y tú lo decías muy bien, entiendo la sobrereacción del gobierno. Ellos quieren tratar de salir de esta mancha y tienen razón, y me parece bien que lo hagan, te fijas, pero no por eso las fundaciones y sobre todo los destinatarios tienen que pagar con esas culpas. Claro que sí. Y también te digo, los miles de trabajadores que trabajan en las fundaciones, porque, por ejemplo, nosotros tenemos contratados muchas terapeutas que trabajan con los niños, y uno no puede decirle de un día para otro que se quedan sin trabajo. Son personas además que saben que al trabajar con fundaciones sin fines de lucro son profesionales que están dispuestos a ganar muchísimo menos que lo que se paga al mismo trabajo en el mercado, sabiendo que es una organización que pretende ayudar, y sin embargo ellos tienen una inestabilidad laboral producto de esto también muy grande, que es un elemento también a considerar. Ustedes en este estudio también me hablaban de soluciones, como establecer un marco regulatorio claro, que entiendo que es lo que comentabas, ¿no? De ver cómo se pudiese arreglar esta situación. Por ejemplo, hay un tema bien importante que tiene que ver con las boletas de garantía. Ahora se está pidiendo boleta de garantía, porque ¿qué pasó? En el caso convenios, pasó por ejemplo el caso de Democracia Viva. Cuando se le entrega el dinero a Democracia Viva, que después se ve que no se hacen los proyectos que estaban comprometidos, no se había pedido por parte del Ministerio de la Vivienda boletas de garantía, es decir, maneras de recuperar ese dinero que se malgastó o que no se gastó o que se perdió o lo que sea, que está por probarse, para resarcir ese daño público. Exacto. Ahora lo están pidiendo, pero para las fundaciones es carísimo conseguir boletas de garantía, porque tenemos que pedírsela a una institución financiera y justamente no tenemos dinero. Exactamente, las boletas de garantía tienen un costo financiero, como tú lo estás diciendo, y que sobre todo para una fundación pequeña tiene un costo importante. Ahora, en las conversaciones que hemos tenido con la Dirección de Presupuesto, el Ministerio de Hacienda y con los parlamentarios, lo que se ha acordado es que esa boleta de garantía no debería superar el 5%, como máximo el 5% del convenio total. Entonces, eso por lo menos, porque lo que estábamos viendo hasta ahora es que era totalmente discrecional. En algún servicio te pedían 100, incluso hasta más del 100% para garantizar. O sea, es muy razonable que el Estado pida una garantía, te fijas, por todo lo que tú acabas de decir. Pero esa garantía no tiene que ser desmedida. Entonces, lo que se ha logrado ahora es que esa garantía va a tener un tope, que es el 5% como máximo del valor total de la transferencia que el Estado te haga. Es el costo financiero, tú lo podrías imputar como gasto también, así que eso también es beneficioso. Hay algunas cosas por ahí que en este sentido, las garantías que se han ido mejorando. Lo que no se ha mejorado es este tema de las certidumbres
en términos de, como te decía, del cierre de una rendición o del cierre administrativo total de un programa que se pueden demorar 6 meses. 6 meses en que tú estás esperando el cierre de un convenio y que te lleguen los dineros finalmente. Así que eso es bien problemático para las fundaciones. Y hay otro tema que también es bien importante, que a lo mejor se ha ventilado poco, es que dentro de lo que se está proponiendo actualmente hay 2 iniciativas legislativas. Uno es una ley, un proyecto de ley que el gobierno ha propuesto que se llama proyecto de ley de transparencia, pero casi todo ese articulado está actualmente en el proyecto de ley de presupuesto actualmente. Por eso que estamos nerviosos discutiendo esto. Entonces, por ejemplo, hay un tema también, dado lo que pasó con Democracia Viva, que hubo una subcontratación o con Procultura, que hubo una subcontratación de servicios, el gobierno ha puesto mucha cautela en eso. De nuevo, viene un principio de racionalidad, pero hay fundaciones importantes como, qué sé yo, el Desafío Levantemos Chile, el Techo para Chile, que en verdad ellos, su gran aporte es la gestión. O sea, el Techo para Chile o el Desafío Levantemos Chile, ellos no construyen viviendas, ellos subcontratan una constructora que hace los paneles, subcontratan a otro que hace el radier, subcontratan un camión que lleva el hormigón, etcétera, etcétera, y son capaces de construir la vivienda en un mes o en menos, mucho más rápido que cualquier institución del Estado. Entonces, ahí hay otro problema que se está legislando y para mi gusto no está bien resuelto todavía, que es esta cuestión del objeto principal. ¿Me entiendes? Que se supone que tú no podrías subcontratar parte del objeto principal, que tiene, te reitero, un principio de razonabilidad por el abuso que hubo en el caso de Procultura, ¿te fijas? Pero en el caso del Techo, en el caso de Desafío y de muchas otras organizaciones, no sé cómo será el caso en la fundación que tú colaboras, las instituciones subcontratan parte de los servicios, probablemente, qué sé yo, a lo mejor tú puedes subcontratar apoyo psicológico que no son funcionarios de la fundación, tú puedes contratar la alimentación, en fin. Entonces, el tener apoyo de otras instituciones es parte del proceso de provisión de ciertos bienes y servicios, y si eso lo limitan severamente, ponen una complejidad adicional a toda la prestación de servicios que se hace. Y te reitero, o sea, el gran aporte de muchas fundaciones es el destinatario final, y para eso es movilizar muchos intermediarios. Entonces, si te prohíben el subcontrato, te limitan totalmente tu capacidad de dar respuesta. Perfecto. Ignacio Irarrázaval, director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, con quien hemos conversado de la situación que están viviendo las otras fundaciones o la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil, producto del escándalo del caso Convenios. Muchísimas